Ya, ahora entonces lo que vamos a ver es la prueba de correctitud de Merge. Aquí lo primero que tenemos que recordar es que cuando nosotros estamos demostrando la correctitud del algoritmo, lo que tenemos es por un lado el algoritmo o el programa y por otro lado lo que se supone que debería hacer. En este caso, o como vimos con Selection Sort, se supone que deberían ordenar un arreglo. Ya le entregamos como input el arreglo y nosotros queremos mostrar de que efectivamente lo ordenan. Entonces, primero, nos acordamos de qué es lo que hace Merge. Entonces, em, lo que siempre nos tenemos que acordar es que lo que hace, le entregamos un arreglo, lo divide, lo empieza a dividir en la mitad, dividir en la mitad, dividir en la mitad, hasta que llegamos a unos casos bien pequeños donde no haría nada, que sería el caso cuando llega a un elemento, ahí se sale como de los llamados recursivos y llamaría a la función merge, que es la función de mezclar. ¿Ya? En el caso de que se sale, que digo yo, sería cuando los dos índices que tenemos son iguales. ¿Ya? En ese caso se salta la, o sea, simplemente termina ese llamado y entraría, por ejemplo, aquí al match, donde ahí ya habrían dos elementos. Eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, bueno, ahí está mucho más claro con este diagrama, donde lo que tenemos en la parte roja son todas las divisiones que empezamos a hacer. Y cuando llegamos a la parte gris, ahí lo que estaríamos haciendo es que hacemos el if, o sea, llegamos al condicional y no hacemos nada. Termina la función. ¿Ya? Y ahí seguiría. Por ejemplo, si llamamos la última vez con el primer llamado que hay aquí de merge sort, y suponemos que estamos llamando con dos índices iguales, el que está el low y el mid son iguales, ahí en el siguiente llamado no entraría el if y saltaría a ver al merge, al segundo merge, ahí de nuevo saltaría, o sea, llamaría como son iguales, terminaría y ahí llamaría al merge con dos elementos y sería el primer llamado en verde. ¿Ya? Y eso es lo importante de este algoritmo, que cuando ya empezamos a hacer la mezcla o a empezar a juntar dos arreglos, ya están ordenados. Y esa es la ventaja. Y empezamos de ahí, a armar de dos, así después el doble, el doble, el doble, hasta ya está ordenado el arreglo entero. Entonces seguimos. Bueno, aquí está la implementación, o sea, el pseudocódigo de lo que haría Merge, esa parte del programa. Porque si vemos este programa en realidad lo tenemos expresado como un programa recursivo y lo que tenemos también es un llamado a la función Merge. Y en realidad en esta prueba de correctitud nosotros vamos a mostrar la correctitud de Merge, no del algoritmo completo, ya que no hemos visto cómo mostrar los algoritmos recursivos. Sí podríamos intentar mostrar una versión iterativa de Merge y ahí mostrar la correctitud, pero en este caso solamente vamos a mostrar la de la función merge. Entonces, ¿qué es lo que hace merge? Allí vemos que en este diagrama sería la parte verde, de ahí empieza merge, ¿ya? Lo que hace es que tenemos ya el arreglo A, ya está ordenado cuando se llama merge, como de low a mid y de mid a high. Ahí ya estaría ordenado. De hecho, la primera vez que lo llamamos, ya tenemos, o sea, lo estamos llevando solamente con dos elementos. Ya y después cuando lo llamamos con 2 y 2 ahí ya están ordenados ambos. Y así empezamos siempre a juntar. Ya, pero partimos de los casos más pequeños, donde ya están ordenados. En el caso que son solamente un elemento, ahí se hace solamente una comparación y se entrega un arreglo ordenado de dos elementos. Y después se junta con el de dos elementos y así. Ya. Aquí lo que tenemos que notar, que nos va a ayudar después para las otras definiciones de la prueba de correctitud, es que son estos algoritmos L y R. ¿Ya? O sea, algoritmos, estos arreglos. En L y R lo que hacemos es copiar la mitad de A, la mitad de inferior o superior de A. ¿Ya? Pero del A que es el input. ¿Ya? O sea, el A es el arreglo entero, con entero me refiero al todo el arreglo, pero nosotros le estamos pasando índices, ya que son como rangos de este arreglo. En los primeros llamados de merge, que serían las partes verdes que están justo abajo de los grises, sería solamente uno, después dos elementos y después así. ¿Ya? Y ahí empezamos a armarlo. Pero lo importante es que L y R siempre van a estar ordenados. ¿Ya? Eso es lo importante. Cuando sacamos esos trozos de A, esos trozos ya están ordenados. Después lo que hacemos, ahí bueno, aquí también nos tenemos que notar que estos I los fijamos en uno y vamos a considerar que el primer elemento del arreglo L y el R es uno, el primer índice, digamos. El primer elemento tiene índice uno. Podría ser 0, pero en realidad es para, que, para que se fijen en eso y no tengan problemas. Entonces, ahí lo que se hace después es iterar por todo el rango de valores de A, o sea, de los
límites de A que se está pasando. Recordamos que el A puede ser más grande y estamos solamente pasando un trocito donde sus mitades ya están ordenadas, que las asignamos a L y a R. Y lo que hacemos es ir comparando hasta que completemos ese rango de valores de low a high. ¿Ya? Entonces ahí vemos que el condicional, comparamos el elemento I con el J, cuál es mayor, cuál es menor, y el que sea menor lo asignamos a A. Ya, ese es como lo que hay que notar, que en realidad el A lo copiamos en lo de LR y después modificamos el valor de A. ¿Ya? Y también ahí hay que tener en cuenta que el índice I y el índice J están apuntando siempre como al menor elemento de L y R. L y R como están ordenados, cuando nosotros lo empezamos a recorrer, vamos a ir cada vez avanzando al elemento más grande de esos arreglos. ¿Ya? Entonces, seguimos. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos con las pruebas de correctitud es acordarnos. Necesitamos definir un invariante, o que en inducción lo definimos como un predicado que tiene que ser verdad siempre, el caso base, o sería la primera inicialización de alguna variable, en el caso cuando estamos en el algoritmo. Después ver esto de la hipótesis inductiva, paso inductivo y que termine el algoritmo, ¿ya? Y con eso nosotros demostramos que está correcto. Lo primero, el invariante. Esto es lo que más se nos puede complicar cuando mostramos la correctitud de algún algoritmo. ¿Cuál es el invariante? O sea, aquí, ¿cuál podría ser el invariante? Ya, eso es lo que siempre nos complica. Entonces, el invariante es que al inicio de cada entrada del bucle for, del bucle for, ahí sí. El arreglo que termina en AK, cuando termina en AK, nos referimos a que no se está incluyendo ese elemento. Ya, por ejemplo, tengo el arreglo desde A con elemento A1, A2, A3, A4 y que terminen acá quiere decir que el K no lo ha considerado. O sea, vamos a seguir hasta K-1. El A, K-1 sí está incluido, pero el AK, A índice K no. Ya, eso es lo que se refiere. El AK no está incluido. Ya termina en ese elemento. Que tiene longitud K-low. Por eso, porque partimos el elemento A low, después A low más 1, A low más 2, eso sí se incluye. Pero el A, K no. Ya por eso. Sería hasta A, K menos 1 y entonces el rango de valores que hay es de... O sea, la cantidad de valores que se incluyen son K menos low. ¿Ya? Eso hay que ahí darle un par de vueltas. Entonces ahí dice, bueno, contiene los K menos low elementos más pequeños en orden creciente. ¿Por qué es así? Si nos fijamos, ahí, o sea, ¿por qué definimos este invariante? Y ahí lo que hay que fijarse es que como L y R ya están ordenados, son como trozos que ya están ordenados, cuando nosotros lo empezamos en cada iteración, modificamos el valor como de A, en la iteración K, que sería como cuando el K estamos en la primera iteración, buscamos el menor entre los dos y lo asignamos. ¿Ya? Y eso es lo que queremos mostrar nosotros, que siempre el A, hasta la iteración, desde low hasta la iteración, va a estar ordenado. Y va a tener además de estar ordenados, van a ser los menores elementos desde low hasta high. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, el caso base o inicialización. Antes de la primera iteración, el arreglo que termina en AK, o sea que no el elemento de la posición K no se incluye, ¿ya? O con índice K no se incluye, con longitud K menos low, por lo que hicimos recién, está vacío porque K menos low es 0. ¿Ya? Eso sería cuando nosotros, bueno, ahí dice primera iteración es antes, ¿ya? Vamos solamente reemplazando el invariable en el invariante cuál sería nuestra variable. Y aquí hay que hacer una distinción porque hay veces que podemos considerar como el caso base como una iteración, como que ocurre después de una iteración. En el caso de los programas debería ser más correcto hablar de lo que el valor que tiene antes de entrar como a la primera iteración. Cuando nosotros tenemos una variable o algo así. En este caso del arreglo, el arreglo, eh, el invariante que definimos sí se cumple cuando el k es igual a 0. ¿Ya? O sea, cuando el k es igual a low. Sería porque justo antes de, o cuando entra, cuando el k es igual a low, ocurre eso, que no hay un a, está vacío. ¿Ya? Esta puede ser un poco complicado. También podríamos definirlo como que sería justo cuando estamos en la primera iteración, o sea, cuando el k pasa del low, cuando completamos la primera iteración. Pero vamos a trabajarlo así para ser coherentes con la otra definición que había. ¿Ya? Entonces, ese sería el caso base. Se cumple. En realidad, aquí lo que queremos demostrar, si nos podemos complicar harto viendo eso como el caso base,
pero en realidad es ya una vez que cogimos el invariante, cuál es el primer valor que puede tomar la variable que nosotros definimos como en este predicado. Ya, esas variables generalmente, bueno, en los problemas que van a ver ustedes, siempre van a estar asociados a la variable que controla o el contador del ciclo, que puede tener un ciclo for o un ciclo while. ¿Ya? Entonces, ya una vez que está el caso base, tenemos que definir la hipótesis inductiva. Aquí, lo que hacemos es suponer que el invariante se cumple en algún momento, en alguna iteración. Digamos en la iteración k'ésima. ¿Ya? Suponemos que se cumple, eso no es. Y si suponemos que se cumple, hay que decir este invariante que definimos, que en realidad antes de ser invariante sería un predicado porque todavía puede ser verdadero o falso, en la k'ésima es verdad. Por lo tanto, se cumple que desde a low hasta, o sea, desde low hasta k' menos 1, sí contiene los elementos que decíamos. Es solamente de lo que habíamos dicho como en la definición 1, o sea, es invariante, reemplazamos el valor y decimos, esto asumimos que es verdad. ¿Ya? Suponemos que es verdad. Entonces, lo que queda también es que desde ese k'-1, lo que sigue, porque ahí no estamos incluyendo el AK', por lo que está arriba. El AK no se incluye. En este caso, el AK' no se incluye. Entonces, lo que nos queda de arreglo no lo estamos considerando. Solamente estamos considerando hasta el AK'. ¿Ya? Y ahí solamente decir esto suponemos que es verdad. ¿Ya? Ahí notamos. Tiene los menores elementos desde low hasta high. El paso inductivo. Ahí está lo más complicado. Bueno, ahí hay que después volver al ver bien lo del caso base. Pero en el paso inductivo lo que tenemos que darnos cuenta es que una vez que nosotros supusimos que el invariante es, o sea, que en realidad es verdadero antes de entrar a un ciclo. En este caso sería en la iteración K'. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que ver qué sucede durante la iteración K' y ver si después, cuando nosotros estamos en la K' más 1, en realidad podría ser incluso más otra cosa. Eso va a depender de cuánto cambie la variable. Porque en este caso nosotros estamos asumiendo que el K va cambiando de 1 en 1. Quizás podría cambiar en 2, podría cambiar en otra cosa. Ahí habría que ver. Pero en realidad, ¿cuál es el siguiente valor? El siguiente valor en este caso sería K' más 1. ¿Ya? Y ahí habría que ver si se sigue cumpliendo el invariante. ¿Ya? Esa es la idea. Hacemos todo el ciclo, vemos que está correcto el ciclo. Y si al segundo, a la iteración que sigue, se sigue cumpliendo este invariante cuando nosotros reemplazamos K' más 1, quiere decir que está correcto, ¿ya? Entonces, vemos, en la iteración K' se comparan los elementos Li y Rj, lo que está en el pseudocódigo. Importante, donde L y R están ordenados, que eso es lo que decíamos, L y R ya están ordenados, ¿ya? Y la unión de los elementos, aquí hay que tener un poco de cuidado. Con unión de los elementos, yo me refiero a que si sacáramos todos los elementos que hay en el L y en el R y los metemos, no sé, a un saco, todos esos elementos van a ser los que son los de la parte de A que todavía no hemos ordenado. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Con eso me refiero como que son elementos de o sea que si hacemos la unión forman otro conjunto que son los elementos que todavía no hemos ordenado. De hecho, están y la unión de los elementos de ambos es esto, ¿ya? Donde aquí hay que darse cuenta, van desde low hasta high, ¿ya? Entonces, aquí, cuando nosotros estamos en la iteración K', no sería desde low, sino que sería desde K' hasta high, ¿ya? Porque ahí son como el I y el J se va corriendo, ¿cierto? Como en cada iteración, los valores desde IJ hacia adelante deberían ser solamente los que todavía no ordenamos de A. Pero si nosotros consideramos todo el L y todo el R, la unión de esos sí es desde low hasta high. ¿Ya? Todo L y todo R sí es el A desde low hasta high, pero si yo considero desde I y desde J, sería lo que todavía no hemos ordenado. ¿Ya? Eso igual está explicado más abajo, pero sí. Entonces, ¿qué cosas pueden ocurrir? Estamos en la iteración K', asumimos que es verdad el invariante y vemos qué ocurre en ese ciclo. Entonces llegamos aquí y decimos, pueden ocurrir dos cosas. Si el elemento I de L es menor que el de RJ, lo que hacemos es que ahí vemos, simplemente viendo el pseudocódigo, que al elemento A K', ya le asignamos el valor de L con índice I. O si no, le asignamos el valor de R con índice J. Ya, es solamente ver lo que hacen los condicionales.
¿Ya? Entonces, al final de esta iteración, aquí viene lo importante, que es la iteración K', lo que vimos nosotros lo que hace la iteración K'. El arreglo que termina en A, K' más 1 con longitud, le sumamos 1, lo que teníamos en la hipótesis inductiva, ¿cierto? Porque estábamos en la K. Aquí cuando ya empezamos a hacer la iteración, aumentamos un elemento porque agregamos como un elemento a lo que estábamos ordenando, que es el que ahora nuestro arreglo que va ordenado va de low y termina en AK más 1. En AK' más 1. Antes terminaba en A sub K. Ya porque ahora como que ya recorrimos de nuevo, o sea, y comparamos de nuevo los como elementos de L y R y lo asignamos. Ya así como que ganamos un elemento. Entonces contiene efectivamente los K' más 1 menos low elementos más pequeños de A low hasta high, en orden creciente. Eso es el paso inductivo. Y ahí ahí tenemos que volver a ver lo que habíamos como definido como invariante y ver si se cumple. Porque si se fijan, lo que decíamos del invariante es que si aquí nosotros reemplazamos K' más 1, sería en la iteración K' más 1, el arreglo que termina en A K' más 1 con longitud K' más 1 menos low contiene los K' menos low elementos más pequeños en orden creciente. Eso se cumple después de un ciclo cuando nosotros tenemos nuestra hipótesis inductiva. O sea, si partimos de la hipótesis inductiva, hicimos un ciclo, ¿se cumple eso? Se cumple. Ya, eso fue lo que mostramos nosotros. Ya, si partimos en una iteración, decimos, supongamos que esto es verdad. Hacemos todo un ciclo, vemos las operaciones que hay. Y cuando llegamos al otro, reemplazamos como que si le sumáramos 1 a la variable y se sigue cumpliendo el invariante, quiere decir que se va a cumplir después para todos. ¿Ya? Y aquí hay que ver qué ocurre al término. Y sería entonces, en la última iteración o cuando no entramos en ciclo for, lo que sucede es que el K, ¿cierto? Es un valor mayor a high, no entra al ciclo, por lo tanto, el arreglo va desde A, o sea, desde low hasta high más 1 menos 1. Ya ahí lo que hicimos fue reemplazar el valor de K en lo que teníamos en esta parte. No, ya ahí me confundí yo, me confundí de versión. Entonces lo que tenemos es que en la iteración K, cuando no va a entrar al ciclo for, entonces lo que se hace es que el arreglo que venía de la iteración anterior, porque ese fue el que nosotros como que en la iteración high fue la última vez que ordenamos, y eso quiere decir de que no se está incluyendo en la siguiente iteración el que termina en high más 1, ¿ya? Y ahí no va a entrar, ¿ya? De hecho ahí está. Está completamente ordenado y contiene high más 1 menos low elementos. ¿Por qué high más 1? Porque según como lo tenemos nosotros, parte en low y termina en high más 1, porque el high sí lo incluye. ¿Ya? Eso es lo que hay que notar. Eso es bien importante. Entonces, así se supone que se cumple, decimos que se cumple el invariante hasta el final. Ahora, ¿cómo se escribiría esto? Porque me salté varias cosas y de hecho hasta me enredé un poquito en una. ¿Cómo se escribiría? Así, donde identificamos los pasos. Primero lo que decíamos, lo que vamos a demostrar que es un invariante. Después sería la hipótesis, que antes de la primera iteración ya lo mismo. O sea, el caso base, perdón. Después sería la hipótesis. Supongamos que el invariante se cumple al inicio de la késima iteración. Es decir, A desde low hasta K-1 contiene los K, ahí decíamos K', elementos más pequeños. Desde low hasta high. O sea, desde todo el arreglo que nos pasan, sí contiene los elementos hasta K'-1 sin incluir el AK'. ¿Ya? Eso es lo que sería la hipótesis. ¿Ya? Hay que ver, cuando nosotros decimos, es decir, desde low hasta K-1, aquí sí estamos incluyendo el K-1. Que si nos vamos a nuestro invariante sería que termina en AK', ¿ya? Termina en AK', quiere decir que sí incluye el K'-1. El K' no. Entonces, cuando entramos al ciclo, aquí lo mismo, se comparan los elementos, ¿cierto? Donde ambos están ordenados, y ambos juntos, todo el L y todo el R, hacen el A desde low hasta high. ¿Ya? Pero desde I, si tomamos el L desde I y el R desde J, eso como que nos queda, todo ese rango de valores que voy a tomar I y J, son las cosas que no hemos ordenado aún, ¿ya? O sea, que no hemos mezclado, que no hemos mezclado. Entonces, después lo que viene, la unión de los elementos de I hasta mi y de los elementos desde J hasta high es igual al conjunto de elementos que aún no han sido ordenados. Ahí que aún no han sido ordenados, que aún no han sido mezclados. Ya con eso me refiero. Porque ambos ya están ordenados. Porque así nosotros definimos que se va a empezar a llamar a la función merge cuando ya se empiecen a ordenar los trocitos. ¿Ya? Entonces, al estar L y R ordenados, el menor de los dos elementos es el menor del conjunto de elementos que nos queda.
porque como L y R están ordenados y es todo, ambos juntos son lo que todavía no hemos mezclado, ¿cierto? Si tomamos el menor de cada uno, va a ser, y los comparamos y decimos cuál es menor, va a ser el menor de todo lo que nos falta, ¿cierto? Y ahí vemos lo mismo del condicional, que es lo mismo que habíamos dicho antes. Bueno, luego de asignar, incrementamos ambos contadores, dependiendo de cuál asignación hacemos. Y aquí es lo importante, al final de la iteración, K' que nosotros dijimos que era verdadera, el invariante justo antes de hacer esa iteración. El arreglo que termina en A, K' más 1, aquí quiere decir que ya incluimos el A, K' con longitud K' más 1 menos slope, contiene los K' más 1 menos slope elementos más pequeños, ¿ya? Entonces, eso ahí hay que ver. Entonces, al inicio de la iteración K', el invariante se cumple. Ya hasta antes de la coma, nosotros lo que hicimos fue hacer una secuencia de pasos y llegamos hasta este punto. Dijimos, bueno, esto es lo que concretaba. Y si nos fijamos, lo que hicimos fue al final mostrar de que se está cumpliendo el invariante de nuevo en la otra iteración. Ya, eso sería. Entonces la última iteración, K es igual a high más 1, lo que significa que el subarreglo, que va desde low hasta high, con subarreglo me refiero porque nosotros, el A quizás podría ser mucho más grande y nosotros solamente estamos pasando ese rango de índice, un índice superior o inferior, que termina en high más 1 está completamente ordenado. Que termina en high más 1 porque el elemento A, high más 1, no lo consideramos. ¿Cierto? Que termina ahí quiere decir que no lo consideramos. El high sí lo consideramos. Entonces la cantidad de elementos es high más 1 menos low. ¿Ya? Y eso sería. Cumpliéndose el invariante hasta el final. Eso sería entonces. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios por si no quedó algo muy claro o confundí algún término que suele pasar cuando está hablando. Así que eso.